Hola, bienvenido a Derecho Coloquial. En este corto video hablaremos acerca de las normas, las leyes naturales y por supuesto los tipos de normas y sus diferentes características, añadiendo una corta definición sobre las mismas. Pues bien, antes de profundizar en el tema de la norma, es pertinente mencionar que las normas en general derivan del derecho natural y de este resultan o emanan las leyes naturales y las leyes sociales, como se explicará a detalle en el siguiente apartado. Ahora bien, el derecho depende de la norma, de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en sociedad. De aquí es donde surge el derecho. Toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento a las cuales se le llama norma. Las normas se clasifican en normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Ahora bien, la palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio, lato sensu, y otro estricto, stricto sensu. En sentido amplio es aplicado a toda regla de comportamiento humano, sea obligatoria o no obligatoria, y se clasifica en dos grandes grupos, normas técnicas y éticas. Estas últimas comprenden a las morales, la costumbre, el trato social, las jurídicas, la religión. Las normas técnicas son las reglas que sirven a la persona para la realización material de un objeto. No son de carácter obligatorio, sino potestativo. En sentido estricto, corresponde a que impone deberes o confiere derechos. Dicho esto, podemos argumentar que las normas son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. Las normas pertenecen al ámbito del deber ser y se dividen en normas estrictas y normas amplias, lato sensu y stricto sensu. ¿Y qué son las leyes naturales? Pues bien, la persona por naturaleza es un ser social, es decir, tiende a vivir en sociedad. Por necesidad creó las normas para satisfacer de la mejor manera posible los diferentes problemas que se le presentan en su vida diaria. Y es por ello que se interrelaciona con sus semejantes. De aquí es donde desprendemos la naturaleza de la ley, del ser humano y de su convivencia social. Por tanto, las normas fijan la conducta del hombre en diferentes ámbitos. Ahora bien, las normas derivan del derecho natural, mismas que tienen su origen en la naturaleza humana y no en la voluntad del legislador. Es representativa de la voluntad social y plasmada en normas positivas. El derecho natural es necesario, inmutable y objetivo. No depende de ninguna voluntad, se impone a los hombres por su propia naturaleza y perdura en el tiempo. Decimos entonces que las leyes naturales son el derecho natural. Teóricamente es el conjunto de las normas que los hombres deducen de la intimidad, de su propia conciencia y que estiman como expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Aristóteles destacó al derecho natural como la facultad o sentimiento de lo justo y lo injusto, reputándolo como una característica esencial y específica del ser humano que lo distinguía de las otras especies naturales. La distinción del derecho con el derecho natural es que el primero es creado de acuerdo con el comportamiento del hombre y sancionado por el Estado, y el segundo es el derecho que el hombre crea de acuerdo con su conciencia interna, ya que el ser humano es sociable por naturaleza. Este tipo de derecho es más apegado a las normas internas del hombre, es lo que puede o no puede hacer conforme a su pensamiento filosófico y moral. A continuación, las normas se clasifican en morales, religiosas, sociales y jurídicas. Las normas morales son reglas de conducta que provienen de nuestro interior.
ya sea del bien y del mal, y que por lo tanto únicamente nuestra conciencia será la que nos exija su cumplimiento. Ejemplo, no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Las normas religiosas provienen de los dogmas que recibimos en el estudio o la práctica de creencias divinas y cuya observancia o desobediencia no será premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que creemos. Ejemplo, ir a misa los domingos y dar limosna. Las normas sociales son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al que pertenecemos como requisito para ser bien recibido en su entorno y que si no son acatados traería como consecuencia el menosprecio o repudio del grupo social. Ejemplo, vestirse de etiqueta en una reunión de clase alta y comportarse con cortesía. Las normas jurídicas son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o no por parte del destinatario, ya que si éste no cumple, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción, haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. Ejemplo, la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano. Siguiendo a las características de las normas, de las cuales fueron descritas en el subtema anterior, estas se clasifican de acuerdo con su ámbito de aplicación en relación con la conducta del hombre, siendo estas unilateralidad, bilateralidad, interioridad, exterioridad, incoercibilidad, coercibilidad, autonomía, heteronomía, conceptos que se explicarán a continuación. La unilateralidad consiste en que las normas unilaterales no prevén la existencia de un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario, es decir, o confieren facultades o imponen obligaciones. Por ejemplo, un poder notarial, un convenio, un contrato. La bilateralidad, estas normas contemplan la existencia de un acuerdo, de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y por lo tanto la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagarlo, o desde otro punto de vista, si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. Pues bien, la interioridad en el accionar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Es decir, que sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo con su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. Un ejemplo de esta norma es el contraer matrimonio 2 veces con distintas personas. Aquí el accionar del individuo no le importó divorciarse del primer matrimonio, ya que según su criterio es bueno el haberlo hecho, pero esto no es un impedimento que consigna el Código Civil. Sin embargo, la exterioridad son normas que no atienden la intención del sujeto, sino que se enfocan al resultado material de la conducta. Por ejemplo, a este tipo de normas no le interesa si una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y sufría mucho, y por misericordia se consideró necesario matarlo. De cualquier forma existe el homicidio, o bien es un homicidio imprudencial, toda vez que la persona que decidió matar no
tenía la intención, pero de cualquier forma cometió tal acto y es castigado con una sanción que impone el poder del Estado. La incoercibilidad es la aplicación de la norma que no es exigida por el Estado. No puede ser impuesta por la fuerza o coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Por ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, nadie puede obligarla a ir a la fuerza, y a consecuencia de su acto no puede ser castigada por su incumplimiento. En cambio, la coercibilidad consiste en que el cumplimiento va a ser exigido al individuo aún en contra de su voluntad e incluso con el uso de la fuerza. Por ejemplo, si el padre niega dar alimento a sus hijos menores de edad, la norma jurídica lo sanciona y le ordena cumplir con esa obligación. Ahora bien, la autonomía. Estas normas son creadas por la conciencia misma del individuo, que habrá de obedecerlas con el fin de regular su propia conducta. Por ejemplo, bañarse todos los días e ir al trabajo. Y por último, la heteronomía. Son las reglas que enfrenta una persona. Provienen del medio externo, es decir, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Un ejemplo, las reglas que se aplican al tránsito de vehículos en una ciudad fueron creadas por personas ajenas a quien usualmente conduce su automóvil. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, estas son las características que componen cada tipo de norma. Las normas morales son unilaterales, coercibles, internas y autónomas. Las normas sociales son externas, incoercibles, heterónomas y unilaterales. Las normas religiosas son internas, incoercibles, heterónomas y unilaterales. Y por último, las normas jurídicas son bilaterales, heterónomas, externas y coercibles. Eso es todo, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.